Capítulo 31. Reese despertó al amanecer del otro día. Fue el primero en levantarse. Miró a su alrededor, a las brasas de la hoguera moribundas, y vio a todos sus hermanos de la legión, durmiendo a cielo abierto. Estaba emocionado cuando Thor regresó la noche anterior, y los dos se quedaron despiertos la mitad de la noche, hablando. En algún momento ellos habían dormido, y Reese había estado plagado de pesadillas. Él seguía viendo la cara de Celeste. En un sueño, la vio en un bote de remos, a la deriva, en el mar, alejándose de él sobre mareas fuertes. En el otro, la vio colgando sobre el borde de un acantilado, sosteniendo su muñeca. En todos estos sueños ella escapaba de él, y seguía tratando de salvarla, pero siempre era demasiado tarde. Reese había despertado sudando, buscándola frenéticamente. Por supuesto, ella no estaba ahí. Él no había hablado con ella desde que lo había rechazado el día anterior. Él había intentado olvidarla, pasando el resto del día metido en su trabajo, ayudando a los aldeanos a reconstruir, tratando de alejarla de su mente. Con cada piedra que había puesto, con cada parte del trabajo, solamente pensaba en ella. Por alguna razón, él no podía quitársela de la mente. A pesar de sí mismo, se había encariñado con esta pequeña aldea, con este sencillo lugar bajo el cielo abierto, con su gente sencilla, con su manera tranquila de ser. Era un cambio refrescante de la corte del rey. Y sin embargo, él sabía que su tiempo aquí casi se había terminado, y que probablemente nunca volvería a ver a Celeste otra vez. Reese caminó a la luz temprana de la mañana, atormentado por eso. Ella había dejado las cosas ambiguas, y no podía estar totalmente seguro si le agradaba a ella o no. Sabía que, si él no intentaba hablar con ella ahora, una última vez, entonces él nunca regresaría, nunca volvería a tener esa oportunidad. Él sabía que, si regresaba a la corte del rey, sin aprovechar esa oportunidad, sin una conclusión, lo perseguiría siempre. Reese se sentía atrapado entre dos mundos. Necesitaba desesperadamente volver a hablar con ella, pero tenía miedo. No estaba seguro si ella quería verlo. Sus palabras habían sido confusas. Por un lado, había parecido como un rechazo, pero por otro lado, ella no había cerrado completamente la puerta, y había hecho esa referencia enigmática de que admiraba la persistencia. Ella era un misterio y eso era en parte lo que le gustaba. Él nunca había encontrado a alguien como ella, que lo mantuvo a sus pies, como lo hizo. Finalmente había conocido a alguien a quien no le importaban las riquezas o títulos o estatus, que no le importaba nada quién era, o de dónde era él. Ella era la persona más pura y genuina que había conocido, y eso le hizo amarla más. No sabía por qué estaba tan obsesionado con ella. ¿Era porque ella lo había resucitado de la muerte? ¿O había algo más? Sintió una intensa conexión con ella, que no poder quitarse de encima, y nunca había sentido algo así. No podía ignorarlo, no importaba cuánto lo intentara. Se estaba quemando por dentro. Reese no podía aguantar más. Ya lo había decidido. Finalmente se volvió y se apresuró, andando por las calles de la pequeña aldea, marchando con determinación a la casa de Celeste. Él estaba lleno de cosas para decirle a ella. Necesitaba saber por qué ella lo había despreciado, y lo que realmente sentía por él. Llevaba toda una conversación con ella dentro de su cabeza, y cuando llegó a su puerta, y agarró la aldaba, ya lo había preparado todo. Golpeó su aldaba varias veces. Era el único sonido en la aldea soñolienta, reverberando a lo largo de sus calles vacías. Sonaba demasiado fuerte, y ya que un perro comenzó a ladrar a lo lejos, él se sintió conspicuo, como si pudiera despertar a todo el pueblo. Golpeó el llamador repetidas veces, hasta que finalmente escuchó una voz. «¿Basta? ¿Basta?», se escuchó una voz soñolienta detrás de la puerta. Reese se quedó parado, dándose cuenta repentinamente de lo que había hecho, al darse cuenta de repente que estaba golpeando a su puerta al amanecer, y se sintió avergonzado. Ahora quería girar y correr, pero ya era demasiado tarde. Celeste abrió la puerta, y se quedó allí parada, mirándolo en el sol matutino, envuelta con un chal apretado sobre sus hombros, con cara de sueño, y muy molesta. «¿Qué te pasa?», preguntó ella. «Todavía no amanece, y estás tocando a mi puerta, como si un ejército estuviera avanzando». Reese la miró, sin poder hablar. «¿Y entonces?», dijo ella.
molesta. Reese estaba ahí parado, había olvidado todo lo que había querido decirle. Coma empezó a decir él, luego se detuvo. Porque tenía ese efecto sobre él. Vine a decir buenos días, dijo él. Los ojos de Gwen se abrieron de par en par. Buenos días, repitió, incrédula. Entonces ella estalló en carcajadas, en su cara. ¿Te volviste loco?, añadió. Ahora fue el turno de Reese de enojarse. Escucha, comenzó a decir él, ya no pudo contenerse. No es correcto lo que estás haciendo. Jugando así. Tienes que ser honesta conmigo. No más de esto. Ella lo miró, desconcertada. ¿No más de qué?, preguntó ella. ¿Estás soñando? Basta de este juego que estamos jugando. Necesito que me digas la verdad. No estoy jugando a nada contigo, dijo ella. Ni siquiera te conozco. Él la analizó, frustrado. Entonces me estás diciendo que no sientes lo mismo que yo, preguntó Reese, queriendo llegar al punto. Necesitaba saberlo, por salud mental. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Y qué es lo que sientes?, preguntó ella. Basta de preguntas, exigió Reese, harto de eso. Vine aquí porque te amo. ¿Entiendes? Te amo. No estoy enfermo. No estoy delirando. Estoy despierto. Estoy en mis cabales. Y eso es lo que siento. Y eso es todo, gritó, furioso, elevando su voz. Ella lo miró, sorprendida, como si estuviera viendo a una persona loca. Entonces, lentamente, se formó una sonrisa en la comisura de su boca. Pero aún no me conoces, respondió ella. ¿Cómo puedo creer que es verdad? ¿Cómo es eso posible? Reese se sintió descorazonado. Entonces estás diciendo que no me amas, insistió él. No te conozco, respondió ella. No estoy diciendo que no te quiera. No estoy diciendo que sí te quiero. No es una palabra que usaría a la ligera. Y no con un desconocido. Bueno, ¿cómo vas a conocerme si no me das una oportunidad?, dijo Reese presionando. Ahora era el turno de ella de ruborizarse. Eres de la realeza, dijo ella. Soy una aldeana. Nosotros no tenemos futuro juntos. ¿Y cómo puedes estar tan segura?, dijo Reese exigiendo. Porque yo creo que podría funcionar. Él lo miró. Su mirada se puso seria por primera vez, como si por fin realmente lo escuchara. ¿Qué me estás preguntando?, dijo ella. Reese respiró hondo. Te estoy pidiendo que vengas conmigo. Estoy diciendo que quiero sacarte de aquí. Estoy diciendo que quiero que tengamos una oportunidad. Digo lo que digo. No soy un transeúnte. Me tomo muy en serio el amor. Y yo sé lo que siento por ti. He estado despierto durante toda la noche y no puedo pensar en nada más. Las mejillas de Cele se enrojecieron, y ella vaciló, nerviosa. Dime, preguntó Reese, calmándose. ¿No piensas en mí en absoluto? Cele se miró hacia el suelo, ruborizada. No he pensado en otra cosa desde que te fuiste ayer, dijo suavemente, mirando hacia abajo, como temiendo admitirlo. El corazón de Reese se alegró. Tenía ganas de gritarlo a los cuatro vientos. Casi no podía creer que ella sentía lo mismo. Entonces, ¿por qué te resistías?, le preguntó él. Ella miró hacia arriba, con sus ojos húmedos. Te cansarías de mí en un día, dijo ella. Yo solo sería una rareza, la chica del pueblo llevada ante la corte del rey. Todos embobados, mirándome. Te convertirías en otra persona. No me arriesgaría a pasar por eso. Nadie se te quedará mirando, insistió Reese. Y menos yo. Me importa muy poco lo que otros piensan. Te quiero allí. Te quiero conmigo. Ella lo miró a los ojos, y por primera vez, él realmente podía notar lo que ella sentía por él. Ya no podía esperar una respuesta. Él se inclinó, colocó una mano detrás de su cabeza, la acercó y la besó. Ella no se resistió. Ella no lo besó, pero no se alejó de él, tampoco. La sensación de sus labios en los suyos era estimulante, y la besó mientras pudo, no queriéndola soldar. Al hacerlo, se sintió transportado a otro lugar. Sintió que era la mujer que estaba destinada a estar con él. De repente,
sonó un cuerno por el cielo de la mañana, y Reese se dio la vuelta, mientras todo el pueblo empezaba a correr en una dirección. Vio a un hombre solo, galopando hacia el centro del pueblo, a toda prisa, procedente de la corte del rey. Era un mensajero. Supo al instante que, fuera lo que fuera, no podría ser bueno. Thor estaba parado en la luz temprana de la mañana, en Sulpa, y se dio la vuelta con el resto del pueblo cuando vio a un mensajero solitario galopando hacia él, montando a caballo a través del desierto, desde la senda de la corte del rey. Thor entrecerró los ojos a la luz, preguntándose si era una aparición, pero los cuernos sonaban alrededor de él, y sabía que era real. Al principio se sintió en guardia para la batalla, pero luego se dio cuenta de que era solo un mensajero, y su corazón latió más rápido. Fuera lo que fuera, no podía ser bueno. No por la manera en que ese hombre cabalgaba. Cuando se acercó el mensajero, Thor corrió a reunirse con él, y su corazón latió con más fuerza al darse cuenta de quién era. Stephen, el jorobado, quien había salvado la vida de Gwen. Cabalgaba con gran rapidez, y su cara estaba ensangrentada y cubierta de sudor, y claramente había viajado toda la noche. Thor pudo sentir la urgencia saliendo de, incluso desde ahí, y cada fibra de su ser le dijo que algo andaba mal. Thor corrió a encontrarlo, más allá de todos los otros aldeanos, en la puerta de la aldea, y Stephen desmontó, jadeando, y se apresuró hasta Thor. Él hizo media reverencia. «Mi señor», comenzó a decir, faltándole el aire. «Tráiganle agua», ordenó Thor, y un aldeano corrió con un cubo de agua. Stephen la tomó, se reclinó y la bebió, tragando saliva rápidamente, y luego descargando el resto sobre su cabeza. Se limpió la cara con la palma de su mano, respiró hondo varias veces, y miró a Thor. «Mi señor, ha ocurrido algo terrible», comenzó a decir. «Es Gwendolyn». El corazón de Thor se aceleró. «Fuimos emboscados por los Nevarons», continuó diciendo. «Al principio, solo fue un puñado. Logramos matarlos. Pero después llegó un ejército mayor. Ellos nos abrumaron. Solo estábamos Gwen, Kron y yo, solos en la cima de la colina. No fue nadie a ayudarnos». Stephen rompió en llanto. Thor dio un paso adelante, lleno de pánico. Agarró al pequeño hombre de los hombros, y lo sacudió. «Dime lo que pasó», dijo exigiendo. «Ella está bien». Stephen meneó la cabeza. «Me dijo que lo buscara. Yo quería quedarme y luchar hasta el final. Pero insistió en que yo viniera a buscarlo. Cuando me fui, se estaban acercando a ella. No había nada que yo pudiera hacer. No sé si está viva». Stephen lloró, y Thor se quedó allí, abrumado por la culpa. Se odiaba a sí mismo por dejar sola a Gwen, por no haber regresado antes. No podía soportar la idea de que se la llevaran, de que estuviera desprotegida, de que estuviera ella sola. Se sentía hecho pedazos. Y luego sintió una nueva sensación, elevándose en sus venas, un deseo de venganza, y un deseo de salvarla, si estaba viva. No había tiempo que perder. «A los caballos», Thor gritó a sus hermanos de la legión, que ya estaban reunidos a su alrededor, escuchando cada palabra. En pocos momentos Thor estaba sobre su caballo, al igual que sus hermanos de armas, y lo pateó con la mayor fuerza que había tenido en su vida. Cabalgó desde ese lugar, con toda su energía hacia el desierto, hacia la corte del rey. Solamente oró para que Gwendolyn aún estuviera viva. Capítulo 32. Thor galopaban a la cabeza del pequeño grupo de miembros de la legión hacia la corte del rey, todos ellos exhaustos, por andar todo el día, sin descanso, presionando demasiado a sus caballos. El segundo sol ya hacía tiempo que estaba en el cielo, mientras Thor pasaba por el puente levadizo, a través de la puerta del rey, y más allá de la guardia real, sin aminorar el paso. Sus amigos se mantuvieron con él mientras pasaban por debajo del túnel, y hacia el otro lado, creando una tormenta de polvo al entrar en la corte del rey. Seguían cabalgando a través de la corte, y saliendo de una puerta en el otro extremo, con Stephen llevándolos al campo donde Gwen había sido rodeada. El corazón de Thor latía aceleradamente en su pecho, mientras oraba más allá de la esperanza, para que tal vez, solo tal vez, la encontrara viva. Y Kron, también. Pero por la manera en que Stephen lo describía, sabía que las posibilidades eran escasas. Ella podría estar muerta.
Ambos podrían estarlo. Thor tenía que corroborarlo por sí mismo. Se sintió tan agradecido de que todos sus amigos lo respaldaran y cabalgaran con él en este viaje, negándose a ir a otro lugar. Ninguno de ellos lo dudó, ni por un momento. Realmente sintió como si fueran sus hermanos ahora. Cabalgaron y cabalgaron a través de los campos, subiendo y bajando colinas, y a través de un inmenso campo de flores. Cuando llegaron a una curva, Thor vio a Stófeles, dando vueltas en círculos en el cielo, y sintió que estaban cerca. Rodearon otra colina, y el corazón de Thor se detuvo cuando vio la carnicería ante él. Él continuó hacia adelante, como si fuera una pesadilla. Allí, en la colina, estaban lo que parecían ser varios cadáveres de los Nevarún, con su distintiva armadura verde y amarilla. Podía ver el derramamiento de sangre incluso desde aquí, y más aún, podía sentirlo, en la estructura del suelo. Una gran calamidad había sucedido aquí. Y se odiaba a sí mismo por no estar para proteger a Gwen. Thor y sus hombres cabalgaron hacia la colina, y cuando llegaron al grupo de cadáveres, todos ellos desmontaron. El caballo de Thor apenas paró cuando él bajó de un salto y corrió, buscando entre todos los cadáveres en el suelo, desesperado, con lágrimas inundando sus ojos, esperando y rezando para que uno de ellos pudiera ser el de Gwen. Vio los cadáveres de los Nevarún, las flechas perforando sus gargantas, la sangre manchando el campo, y pudo ver que había ocurrido una batalla feroz. Notó a simple vista que todo lo que Stephen le había dicho era verdad, y estaba más agradecido que nunca por hacer su mejor esfuerzo para defender a Gwen. Analizó las caras desesperadamente, mientras sus hermanos de la Legión corrían de un cadáver al otro. Pero su corazón ya le había dicho lo que sabía que era verdad: Gwendolyn no estaba ahí. Se la habían llevado. Al darse cuenta de eso, lo golpeó como un martillo. Por un lado, se sintió aliviado de no encontrar su cadáver. Eso significaba que había por lo menos alguna esperanza de que ella estuviera viva. Pero por otro lado, la imaginó secuestrada, robada de este lugar, y todas las cosas terribles que podrían haberle pasado desde entonces. Y su cuerpo ardía con un repentino deseo de salvarla, y un deseo de venganza. Thor continuó buscando entre la hierba manchada de sangre, y vio algo que hizo que su corazón se sintiera triste. Kron yacía inmóvil, de costado, resumando sangre de su cabeza. Thor corrió hacia él, cayó de rodillas, y pasó una mano a lo largo de piel de Kron. Lo vio respirar, con dificultad, y se sintió muy aliviado. Vio la sangre en sus colmillos, y echando un vistazo a los cadáveres, supo el daño que había hecho Kron, y se sintió lleno de gratitud hacia él por proteger a Gwen, pero también abrumado por la culpa. Kron, dijo Thor suavemente, moviéndolo. Su cuerpo estaba aún caliente, pero Kron no respondía. Kron, dijo Thor, sacudiéndolo. Despierta. Coma, por favor. Thor sacudió a Kron con más y más fuerza, hasta que finalmente abrió un ojo, solo un poco. Entonces, cerró el ojo otra vez. Thor podía ver que estaba sufriendo, que estaba malherido. Sintió que, si no conseguía ayuda pronto, moriría. Thor no perdió el tiempo. Recogió a Kron, sorprendido de lo pesado que estaba, lo colgó de su hombro, y lo llevó al caballo de Stephen, poniéndolo en la parte trasera. Kron yacía ahí, sin fuerza, como una alforja. Thor se dirigió a Stephen. Llévalo con la curandera. Ahora mismo. No pierdas tiempo. Dile que utilice todo su poder para salvarlo. Anda. Sin perder un momento, Stephen montó su caballo, Kron lo puso en la parte trasera, y se fue galopando por la colina. Thor dio vuelta, y enfrentó a los miembros de la Legión. Tengo que encontrar a Gwen, dijo con tristeza. Su sangre está sobre mi cabeza. No puedo esperar un minuto más. Si hay alguna posibilidad de que esté viva, cada momento cuenta. No espero que ninguno me acompañe. Seré yo solo contra todo el ejército de los Nevarún, y seré ampliamente superado en números. Ree se dio un paso adelante, y agarró la empuñadura de su espada. Es el tipo de retos que me gustan, dijo. A mí también, añadió Elden. Y a mí, intervino Connor. Y a nosotros, dijeron los gemelos. Nunca te dejaríamos enfrentarte a un ejército tú solo, dijo Reese. No después de todo que hemos pasado. Después de todo, Gwen también es mi hermana.
y un día ella será tu esposa. Tu sangre es nuestra sangre, agregó Elden. Thor asintió con la cabeza, comprendiendo y lleno de gratitud. Él habría hecho lo mismo por cualquiera de ellos. ¿Están seguros de que es un riesgo que desean tomar?, preguntó Thor. Esta es mi batalla. No quiero arrastrarlos a ella. Si alguna vez pensaste que te dejaríamos ir solo, dijo Reese, estás loco. Así que dejemos de perder el tiempo, y traigamos a mi hermana. Thor miraba las caras de sus hermanos de la Legión, y vio la determinación. En un momento de gran desesperación, nunca había sido tan agradecido. Como si fueran uno solo, todos ellos montaron sus caballos. Thor pateó al suyo para galopar, corriendo por el campo de flores hacia la carretera distante que lo alejaba de la corte del rey. Mientras cabalgaba, Thor inconscientemente revisaba todas sus armas a la cintura, las que estaban atadas a la espalda, en su silla, a lo largo de su caballo. Estaba completamente armado. Eso estaba bien. ¿A dónde iba? Necesitaría cada una de ellas. Era una misión suicida. Y si tuviera que morir de esta manera, tratando de salvar la vida de Gwen, entonces así sería. Thor cabalgó más rápido que nunca, con sus hermanos de la Legión a su lado, yendo más y más al sur, hacia la provincia distante de los Nevarun. Había seguido las pistas dejadas por las hordas de guerreros que habían pisoteado los campos de flores, conduciéndolos hacia la senda principal, dejando la corte del rey. Por las marcas dejadas, parecía ser que habían ido por Gwen con un grupo de por lo menos 100 guerreros. Por el ancho y la amplitud de la hierba machacada, las ramas rotas, las huellas de los caballos en la tierra. Estaba claro qué dirección tomaban, y las marcas aún se veían frescas, dando esperanzas a Thor. Tal vez podría atraparla a tiempo. Mientras Thor seguía andando, pateando a su caballo una vez más, él oró para atraparlos antes de que entraran en su ciudad fortificada. Tenían que alcanzarlos en el camino, si iba a haber alguna esperanza. Esperaba que el grupo de invasores se frenara en algún momento, dándole a Thor la oportunidad de alcanzarlos. Él supuso que así sería. Después de todo, una vez que estuvieran lejos de la corte del rey, ¿qué podría tener que temer ese ejército de 100 Nevarun salvajes, feroces guerreros? Ellos probablemente irían al trote, o incluso caminarían. Tomarían su tiempo para volver a su provincia con impunidad. Pensar que Gwen estaba entre ellos quemaba vivo a Thor. Era soportar demasiado. Odiaba a Gareth con una intensidad como nunca había sentido, y juró tomar venganza. Thor sabía que Gwendolyn era fuerte, feroz y orgullosa. Él vio el daño que ella había hecho en el campo de batalla, con Stephen, y había quedado impresionado, aunque no sorprendido. Rezó para que de alguna manera ella pudiera sacar esa fuerza para mantener la calma mientras se la llevaban, para tener fe en que Thor iría a buscarla. Él supuso que la querían viva, como una esposa trofeo, para restregarla en la cara de los McGill, toda la vida. Thor estaba decidido a cambiar eso. Cabalgaron y cabalgaron. El segundo sol casi se ponía. Thor y sus hombres iban sin aliento, sus caballos jadeando, cabalgando más y más que nunca en su vida, y finalmente llegaron a una meseta, a lo alto de una colina, desde donde había una imponente vista de la campiña. Thor vio debajo de ellos la amplia gama de las provincias del sur del anillo, colinas ondulantes y valles contra el impresionante cielo, con nubes de todos los colores, árboles de una gran variedad de matices. Y allí, en el horizonte, vio el enorme séquito de Nevaruns montar a caballo, yendo hacia el sur, atravesando los campos. Thor se animó al ver que habían disminuido su ritmo, y ahora iban al trote. Por primera vez, sabía que podían atraparlos. Thor pateó, y le gritó a su caballo y los demás también lo hicieron, y al unísono, todos bajaron la colina, manteniendo a los Nevaruns a la vista, mientras seguían su rastro. Thor cabalgó más rápido que nunca, por las colinas ondulantes, sobre caminos de tierra, a través de praderas, y a través de un bosque serpenteante. Se acercaron más y más. Los Nevarun estaban solo a unos 90 metros. Cuando estaban a unos pasos, Thor vio por primera vez a Gwendolyn, solo por un breve momento, y se sintió inmensamente aliviado al ver que estaba viva. Ella iba montada en el dorso del caballo del líder, con las muñecas atadas, su cabeza hacia abajo avergonzada, mientras él cabalgaba triunfante frente a ella, con una arrogante sonrisa en su rostro. Cabalgaron a la cabeza del contingente,
varios metros por delante de los demás, mientras el hombre llevaba a su victorioso ejército a casa. Thor no pudo evitar notar que ese ejército había dejado una estela de devastación a su paso, saqueando a las pequeñas aldeas, cuyo humo se elevaba en el horizonte. Técnicamente, esos Nevaruns le debían lealtad a los Maghill, ya que estaban en el lado de las tierras altas de los Maghill. Thor estaba seguro de que nunca habrían actuado con tanta impunidad bajo el reinado de su padre. Pero eran separatistas. Siempre fueron difíciles de controlar. Y ahora Gareth era el rey, y los había invitado a llevarse a su hermana claramente. Hicieron lo que quisieron. Nunca fueron realmente leales ni a los Maghill ni a los MS Cloud. Parecían no ser leales a nadie que no quisieran matar en ese momento. Mientras se acercaban a ellos, aún sin ser detectados, Thor se dio cuenta de que necesitaban formular un plan. Después de todo, solo había 9 miembros de la legión, mientras que parecía que ahí había por lo menos 100 Nevaruns. No solo eso, sino que los Nevaruns eran guerreros enormes, feroces, mestizos, que vivían para la guerra y las matanzas. Thor recordó las historias de Kolk, de haber ganado sus cicatrices en manos de ellos. No podrían enfrentarlos de cara. Pese a los erráticos poderes que Thor tenía, sería una batalla perdida. Thor lo sabía. Sus poderes no estaban lo suficientemente desarrollados, y no podía confiar en ellos. Y si así fuera, sería una masacre. Tenía que idear una estrategia. Mientras iban cabalgando, no dejó de pensar en la mejor manera de atacar a estos hombres. Thor analizó el paisaje circundante, y tuvo una idea. Notó que dando vuelta a la curva, si seguían ese camino, el ejército pasaría a través de una estrecha franja, entre 2 acantilados. La franja era como de 90 metros, y en esos 90 metros, el ejército sería vulnerable. Thor miró hacia arriba, a la cima de los acantilados, y vio rocas encaramadas en el borde. Tuvo una idea. Con Ben, gritó. Ellos cabalgaron hacia su lado. Ven la parte superior de los acantilados. Necesito que cada uno de ustedes suba a cada lado de ellos, y cuando les dé una señal, suelten esos cantos rodados. Aplastará a los hombres que estén abajo. Mientras tanto, el resto de nosotros iremos por debajo, y atacaremos a quienes sobrevivan del grupo. Andando, ordenó. Con y con Ben se separaron del grupo, y se fueron hacia las laderas llenas de hierbas, que conducían hacia la cima de los acantilados. Thor llevó a los hombres restantes por el otro lado, tomando el camino más largo para no ser detectados, y esperando sorprender a los Nevaruns cuando salieran por el otro lado. Tomaron un camino por el bosque, rodeando todo el camino, y se detuvo en el borde de la línea de árboles. Todos sus hombres pararon con él, y esperaron. Thor vio a Combal y a Conven tomar posición en el acantilado superior, a cientos de metros por encima de los Nevaruns, que no sospechaban nada. Thor se quedó ahí sentado sobre su caballo, esperando, observando, tratando de ser paciente. Necesitaba que los cantos rodados hicieran todo el daño posible, y necesitaban esperar hasta que los Nevaruns ingresaran a lo más profundo del abismo. Tenía que atrapar tantos de ellos como fuera posible de un solo golpe. Y también tuvo que asegurarse de que Gwen fuera la primera en estar a salvo, del otro lado. Su caballo hacía cabriolas. Thor observó el extremo opuesto del abismo, con mucho cuidado, esperando la primera señal de la salida de Gwen, con el corazón acelerado. Tenía que ver la cara de Gwen antes de que él diera la señal. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el líder salió en su caballo, lentamente, con Gwen en el detrás de ellos, y Thor dio la señal. Thor se dirigió a los bosques, hacia ellos, levantando un gran grito de guerra, todos sus hermanos con él. Al mismo tiempo, Combal y Conven comenzaron a empujar con furia las rocas sobre el borde. Le siguió un gran estruendo, mientras roca tras roca se venía abajo, a cientos de metros, aterrizando con un poderoso desplome al abismo. Allí surgieron los gritos de docenas de hombres, mientras los cantos rodados caían como granizo, causando un gran estruendo tras otro, y la tierra tembló con el impacto. Los Nevaruns estallaron en caos. Los que sobrevivieron, esquivando por poco las piedras, salieron del abismo, corriendo hacia adelante, cerca de su líder y de Gwen. Thor esperaba que solo unos pocos sobrevivieran, pero escaparon más de los que habría querido. Parecía que unos 30 seguían vivos, dirigiéndose hacia ellos,
como hormigas, fuera del abismo, y corriendo a encontrar al grupo de 7 de Thor. Les superaban en número por muchos. Pero ya no tenía opción ahora, sino una confrontación de frente. Al menos había matado a docenas de ellos. Prefería enfrentar a 30 que a un centenar. Un cuerno de batalla se escuchó de los Nevaruns y esos feroces guerreros se dirigieron disparados hacia Thor. Thor escuchó el zumbido de una flecha, y vio a Ogonor disparando 3 flechas mientras cabalgaba. Thor las veía volar, y estaba impresionado con la puntería de su amigo. Las 3 flechas cayeron en sus objetivos con mortal precisión. 3 Nevaruns cayeron de sus caballos. Inspirado, Thor levantó su honda y la lanzó, con cuidado para no golpear a Gwen, o su líder, y con su puntería perfecta, mató a 2 soldados, cayendo en cada lado de la cabeza, golpeando y derribándolos de sus caballos. Elden siguió su ejemplo, y lanzó su martillo, y Reese su hacha, mataron a 2 soldados más. El número de Nevarun se redujo rápidamente, ya que todos se prepararon para el impacto. Thor y sus hombres ahora lo superaban en solo 3-1. Esos eran todavía de difícil pronóstico, especialmente con guerreros como los Nevaruns, que habían dedicado toda su vida al combate. Ninguno de ellos parecía asustado, y ninguno de ellos tenía incluso un instante de vacilación, mientras se dirigían hacia Thor y sus hombres, armados con tridentes y hachas y alabardas, como si lo hubieran hecho desde su nacimiento. Soltaron un grito de batalla feroz ellos mismos, y momentos después, los 2 grupos se reunieron en el centro de un estruendoso choque de brazos. La lucha fue feroz. Su líder había señalado a Thor, y se dirigió directamente hacia él, blandiendo un hacha de batalla a 2 manos con una sola mano, y haciéndola caer hacia la cabeza de Thor. Thor tenía que tener cuidado de cómo defenderse, dado que Gwen montaba en el mismo caballo. El líder, por supuesto, sabía eso, y sonrió, deleitándose con ello. Thor transigía. Thor levantó la espada que Colk le había dado, y bloqueó el golpe en el último momento. Fue uno de los más feroces golpes que Thor había recibido en su vida, y pudo sentir la fuerza del guerrero, reverberando a través del mango. Hubo un gran sonido de metal. Los brazos de Thor se agitaron y cerró los ojos mientras sostenía su nueva espada, hecha de un material que no conocía, rezando para que no se partiera en 2. Se sintió aliviado cuando no se partió. Detuvo el hacha a pocos centímetros de su cabeza. Normalmente Thor habría girado, y habría golpeado también, pero con Gwen en el lomo del caballo, no podía correr el riesgo. Se vio obligado a seguir cabalgando delante de él, y al hacerlo, alcanzó a echar un vistazo a los ojos de Gwen, bien abiertos, con miedo, mientras iba sentada, con las manos atadas detrás de ella. «Thor», gritó ella, frenética. Pero Thor no tenía tiempo para mirar. Mientras se dirigía al grupo, 2 guerreros más fueron hacia él. Uno le arrojó un martillo de guerra hacia sus costillas. Thor se reclinó en el último segundo, y el martillo falló por poco, salvándole de que se le rompieran. Luego alzó su espada, y la hizo caer sobre el brazo extendido del hombre, cortándolo, y el brazo y el martillo cayeron al suelo, mientras el hombre gritaba. El otro soldado hizo pivotar su hacha lateralmente hacia la cabeza de Thor, y Thor se agachó en el último momento, cuando pasó zumbando. Luego giró con su espada, y cortó la cabeza del soldado. Rebotó y rodó hasta el suelo, mientras el cuerpo del hombre continuaba montando, sin cabeza, durante varios metros más, hasta que finalmente se desplomó y cayó al suelo. Thor no tenía tiempo para descansar. Fue atacado en rápida sucesión por Nevaruns por todos los costados, y con toda clase de armamento. Sintió un duro golpe en su hombro, resonando contra su armadura, y se dio cuenta de que había sido golpeado por una masa. El metal resonaba en sus oídos. Por suerte, su armadura había impedido que perforara su piel, pero el dolor de la herida profunda rebotó en su brazo. Otro soldado se dirigió hacia Thor desde un costado. Levantó su escudo, y lo usó como un ariete, algo que Thor no esperaba. Él le pegó a Thor, duro en la cabeza, y lo envió tambaleándose sobre el extremo de su caballo, aterrizando con fuerza en el suelo, con un estrépito de metal. Thor aterrizó en la tierra, sin aliento, mientras los caballos se estampaban alrededor de él, con los gritos de batalla, elevándose en todas direcciones. Al rodar, miró a Reese, peleando con 2 soldados, aguantando él solo, pero superado en número. Vio a Ogonor estirar la mano con su arco para disparar,
pero vio como un Nevarún derribaba el arco de su mano con un tridente, antes de que él pudiera soltarlo. Vio a Elden empuñar su martillo de guerra con las dos manos, y derribar a un Nevarún de su caballo solo para ver que otro Nevarún golpeaba a Elden desde atrás con una jabalina, derribándole de su caballo, y cayendo al suelo, de bruces. Thor vio a los otros 3 miembros de la legión con los que había cabalgado. Eran chicos que no conocía bien, y los vio luchar gloriosamente. Uno de ellos logró apuñalar a un Nevarún en la garganta, matándolo, pero en el mismo momento, a él le perforaban el pecho con una lanza. Gritó, y Thor sintió su dolor cuando se desplomó de su caballo, hacia el suelo, muerto. El otro miembro de la legión apuñaló a un Nevarún con su lanza, en el estómago, hiriéndolo, pero fue atacado por la espalda por otros 2, uno de los cuales le cortó las patas a su caballo, mientras que el otro le aplastaba la cabeza con un martillo, muriendo instantáneamente. El último miembro de la legión saltó de su caballo en una valiente muestra de gloria, y aterrizó a mitad del aire entre 2 Nevaruns, tirándolos al suelo antes de que ellos pudieran girar. Él sacó su daga, y apuñaló a uno en la garganta, luego cortó al otro. Pero en el mismo momento, fue perforado en la espalda con un tridente, y soltó un gran grito, mientras se desplomaba en el suelo, muerto. Entonces solo quedaban Thor, Reese, O'Connor y Elden, 4 de ellos contra 2 docenas de Nevaruns que todavía quedaban. Habían hecho mucho daño, habían disminuido considerablemente en número a los Nevaruns, pero todavía los superaban por mucho en cantidad, y a ese ritmo, sus posibilidades no se veían bien. Thor, sobre sus rodillas, trató de bloquear el golpe de la gran espada de un Nevarún, bajando por su cabeza, y al hacerlo, miró hacia arriba al cielo del atardecer, y a lo lejos, Conven y Combal se dirigieron hacia la montaña, llegando para reforzarlos. Los Nevaruns no les esperaban, y mientras se embarcaban en la batalla, Conven y Combal elevaron cada uno una lanza, y la aventaron, matando a 2 hombres más por detrás. Continuaron a la carga, subiendo 2 lanzas más, y aventándolas, matando a otros 2 Nevaruns antes de que el grupo se diera cuenta de su avance. Ahora, las probabilidades habían cambiado. Ahora eran 6 miembros de la legión contra 20 Nevaruns, y Thor tuvo un renovado sentido de esperanza. Thor finalmente logró rodar fuera del camino del atacante, jalándolo, después giró, y lo mató. Rodó otra vez, sacó una lanza corta, y la lanzó a otro atacante que galopaba hacia él, perforando su garganta antes de que el atacante pudiera lanzar su tridente. El hombre, herido, lanzó su tridente hacia Thor, pero fuera de balance, y el arma voló por el aire, y no le pegó por unos centímetros, cayendo en el suelo junto a él. Otro Nevarún se acercó a Thor, empuñando un mayal de 3 cabezas, con una larga cadena. Thor se agachó, y las 3 bolas de hierro pasaron zumbando por la oreja, rozando su casco, y fallando el tiro. Mientras el hombre pasaba, Thor cargó su honda, y lanzó una piedra, golpeando al atacante en la parte posterior de su cabeza, y haciéndolo caer del caballo, soltando el mayal. Thor se lanzó al suelo mientras pasaba un caballo, evitando ser pisoteado, y agarró el mayal tirado en el suelo, con su larga cadena. Después la enrolló, se puso de pie, y la lanzó a los 2 atacantes que se aproximaban. Se conectó con los 2, derribando los caballos, aterrizando en el suelo con un sonido de metal. La giró otra vez, levantándola por lo alto de su cabeza, y antes de que cada uno se pudiera levantar, los volvió a tirar al suelo. Thor escuchó un chillido sobre su cabeza, y al mirar hacia arriba, vio a su viejo amigo, Stófeles, mientras un soldado se dirigía hacia Thor desde atrás, con la jabalina elevada por lo alto. Stófeles bajó en picada, y mordió la muñeca del hombre justo antes de que la lanzara. El soldado gritó, soltando su jabalina, y cayendo de su caballo con un sonido de metal. Thor agarró la jabalina, la giró y la hundió en el pecho del hombre. Pero Thor de repente sintió que le faltaba el aire cuando fue abordado, con fuerza desde atrás, cayendo de bruces al suelo. Un guerrero cayó encima de él, con la armadura completa, aplastándolo. Thor giró, luchando con el hombre, y subiendo la mano, y agarrando su muñeca, justo antes de que le cortara la garganta a Thor, con una daga. Thor sostuvo su muñeca en el aire, con el brazo temblando. Después, finalmente levantó su cabeza, y le dio un cabezazo al hombre, rompiendo su nariz. El soldado gritó, y Thor lo lanzó,
haciéndolo caer en la trayectoria de otro caballo. Fue aplastado al instante. Thor estaba más que agotado, luchando para recuperar el aliento, mientras a su alrededor sus 6 hermanos estaban luchando por sus vidas. Pudo ver que todos ellos comenzaban a perder la batalla. O'Connor gritó mientras un Nevarún lograba cortar el lado de su bíceps, brotando chorros de sangre. Elden recibió un fuerte golpe sobre sus hombros, enviándolo al suelo, dando tumbos. Rhea se evadió el golpe de una espada, pero Thor podía ver que sus reflejos no eran tan rápidos como deberían, y casi pierde la vida. Thor sabía que tenía que hacer algo rápidamente, o todos sus hermanos morirían. Thor sintió un calor, una fuerza que surgía de él, y le pidió a Dios que esta vez sí pudiera controlarla. Al menos lo suficiente para sacarlos de eso, para salvar a Gwen. Por favor, Dios, ayúdame a pasar por esto. Ayúdame a ganar esta batalla. 2 soldados más se dirigieron hacia Thor, y uno de ellos estiró la mano hacia atrás, y le lanzó un cuchillo. Thor lo vio volar dando vueltas en el aire. Lo vio venir, demasiado rápido, justo hacia él. No tuvo tiempo de reaccionar. Estaba ahí, indefenso, y levantó la palma de su mano, tratando de invocar su poder para detenerlo. La cuchilla se congeló en el aire un segundo antes de que lo alcanzara, y luego cayó inofensivamente en el suelo. Thor levantó su otra mano, sintiendo una sobrecarga de energía a través de él, como nunca había sentido, y sabía que esta vez algo era diferente. Algo estaba cambiando dentro de él, y se sintió más poderoso que nunca. Thor convocó a la tierra a obedecerlo. Sentía las grietas en el suelo, sintió el contorno de las rocas y luego movió sus manos en ambas direcciones, tratando de ordenar a la tierra que se abriera. Hubo un gran ruido retumbante, y el suelo comenzó a temblar, y un abismo comenzó a abrirse en la tierra. La tierra comenzó a dividirse en 2, separándose, abriéndose varios centímetros. La brecha era cada vez más y más amplia. Varios soldados, que se dirigían hacia él, cayeron al abismo, chillando mientras sus caballos caían a las profundidades. Otro Nevarún, peleando con Elden, tropezó hacia atrás, cayendo en el abismo, antes de que le atestara a Elden un golpe fatal. Thor miró a un Nevarún elevar un hacha de doble filo, por lo alto de su cabeza, y bajarla hacia O'Connor, quien yacía ahí, boca abajo. Iba a matarlo. Thor hizo girar la palma de su mano en dirección a él, y le dirigió una bola de energía. El soldado salió volando hacia atrás, sobre sus pies, dejando caer su hacha, y cayendo al abismo, evitando a O'Connor. Thor giró y dirigió su mano hacia otro soldado que estaba arremetiendo su espada hacia la espalda de Rhea, y se las arregló para detener el brazo del hombre en el aire, permitiendo a Rhea suficiente tiempo para girar y atacar al hombre con su espada. Thor giró una y otra vez, deteniendo a todos los Nevaruns de atacar a sus amigos, perdonándoles las vidas, y dejando que cada uno de ellos prevaleciera y matara a sus atacantes. La batalla comenzó a variar rápidamente, quedando solo un puñado de Nevaruns. Thor estaba empezando a sentirse optimista cuando de repente sintió un fuerte golpe en la espalda, como de un martillo, chocando en su armadura y tirándolo hacia el suelo. Cayó con fuerza al suelo y rodó sobre sus pies para ver al líder de los Nevarún, frente a él, blandiendo un martillo de guerra a 2 manos, con una sola mano. En la otra, sostenía una larga cadena, colgando de su mano, que giró por encima de su cabeza. Tenía una sonrisa maliciosa. Detrás de Thor podía ver a Gwen, atada a su caballo, obligada a observar, indefensa, con los ojos bien abiertos en pánico y desesperación. «Pensabas que podrías robarme a mi chica», gruñó el hombre a Thor. Giró la cadena por encima de su cabeza, y Thor levantó una mano para utilizar su energía para detenerlo. Pero por alguna razón, su magia no funcionaba contra este hombre. Thor se puso de pie de un salto, la cadena continuaba girando por el aire, envolviéndose en los tobillos de Thor una y otra vez. El guerrero tiró de ella, y Thor cayó de espaldas, con sus pies atados juntos, indefenso, en el suelo. Thor no sabía qué poder ejercía ese hombre, pero era intenso, a diferencia de cualquier guerrero con el que había luchado. Mientras Thor estaba ahí, indefenso, sobre su espalda, el guerrero dio un paso adelante, elevó su martillo por lo alto, y lo bajó hacia la cara de Thor. Thor rodó fuera del camino en el último segundo, y el martillo se hundió profundamente en la tierra.
Thor se sentó, con los pies todavía atados, y sacó la espada que tenía en su cinturón. Pero el guerrero le ató las manos antes de que él pudiera sacarla, derribándolo al suelo. Thor estaba ahí tirado, la cabeza le zumbaba, indefenso en el suelo, mientras el hombre se quedó parado sobre él, extrayendo su martillo de la tierra y levantándolo por lo alto otra vez. Estaba dispuesto a bajarlo hacia la cara de Thor. Thor yacía indefenso, y no había nada que pudiera hacer. «Di buenas noches, joven», dijo el guerrero, sonriendo ampliamente. De repente, el martillo se congeló en el aire, mientras los ojos del hombre se abrían de par en par. Thor al principio estaba confundido. Entonces vio una flecha perforar la garganta del hombre, que sobresalía en la parte delantera. El guerrero se quedó parado en su lugar, congelado, sosteniendo el martillo por lo alto, mientras brotaba sangre de su boca, chorreando por su pecho. Luego, dejó caer el martillo, cayendo de cabeza, y se desplomó sobre la tierra, justo al lado de Thor, muerto. Thor subió la mirada, y vio a Gwendolyn. Ella estaba sentada en el caballo, sosteniendo un arco y una flecha, que recién disparó al hombre. Ella, de alguna manera, había logrado cortar las cuerdas que ataban sus muñecas y sus manos temblaban cuando miró a Thor. Thor la amaba más que nunca en ese momento. Él se sentó, desató las cadenas de sus pies, y corrió hacia Gwen, saltando, montando en el caballo, sintiendo sus brazos alrededor de él, con la cabeza inclinada en su espalda, y sintiéndose lleno de alivio. Ella estaba a salvo. Y estaban juntos otra vez. Thor analizó el campo de batalla, y vio a 3 Nevarons a la izquierda. Uno estaba siendo rematado por Elden, el otro por Oconor, y el último peleaba mano a mano con Reese. Mientras observaba, Reese repentinamente resbaló, y el guerrero estaba dispuesto a derribar su espada. Thor galopó sobre él, y antes de que el soldado pudiera cortar la cabeza de Reese, Thor tiró una lanza corta de la silla de montar del caballo, y la lanzó. Perforó la espalda del hombre, salió por el otro lado, y él cayó de rodillas, muerto. Thor estaba sentado sobre el caballo, junto a Gwen, y miró a su alrededor. El campo era una carnicería, con los cadáveres de 30 Nevarons, demarcadas por el abismo de la tierra abierta. Había charcos de sangre por todas partes. Había solo 5 miembros de la legión, además de Thor, Reese, Oconor, Elden, y los gemelos. Todos estaban heridos, agotados, jadeando. Pero todos eran victoriosos. Thor levantó una sola espada por lo alto, en el aire, y la emoción de la victoria corría por sus venas. «La legión por siempre», gritó él. Los demás se dieron vuelta, y levantaron sus espadas, en respuesta. «La legión por siempre»,